recursos. Se proyecta la virtual derogación del derecho del trabajo. Se amenaza la previsión social. Se condena a subdesarrollos regionales por vía impositiva. Esto no afecta a un grupo, a un partido, a ningún sector particular, sino a toda la sociedad, al sistema de pesos y contrapesos necesario para que nadie hegemonice el poder. El Estado de Derecho se desbarata. Ante esto, convocamos a unirnos poniendo de lado las respetables diferencias que debemos discutir en democracia para defender el espacio mismo en que debemos llevar adelante nuestras saludables discusiones. Documento que lleva como título La República cruje, la democracia y el pluralismo están en peligro. Para comenzar, vamos a pedirle al doctor Raúl Zaffaroni que abra entonces este encuentro. Queridas amigas, amigos, argentinas, argentinos, está avanzando rápidamente el deterioro del Estado de Derecho. Está avanzando rápidamente el deterioro del Estado de Derecho y está llegando a un punto crucial. Un punto en que asoma por el horizonte la figura siniestra del Estado de policía, en el que todos estemos asustados, con miedo y sometidos a la voluntad omnímoda y arbitraria de los que mandan. Como se dice en el documento, se ha restablecido la picota, aquella columna de piedra a la que se ataba para humillar a los condenados. Sí, a los condenados. Ahora la picota es televisiva y no se atan condenados, sino personas que no solo no se sabe si son culpables, sino que ni siquiera se les ha comunicado de qué se les acusa. Todos los jueces sabemos que no se debe exhibir a ningún detenido para escarnio. Es una regla. Es una regla. Pero ahora parece que ese es el destino de los opositores. Y el juez se disculpa diciendo que está coaccionado, que se vio obligado a hacerlo, que no tenía alternativa. En lo personal no estoy deprimido, pero estoy triste. Deprimido no, nunca, pero triste sí. Y estoy triste porque esto lo hacen jueces que pasaron por el sistema de concursos. Jueces que creímos que debían ser designados por ese procedimiento porque era el mejor y que tratamos de perfeccionarlo. Jueces que por eso debían saber más derecho, mejor el derecho. Los gobiernos pasan y los jueces quedan. Y creímos que eso iba a impedir que alguno acompañase a ningún gobierno, que ninguno acompañase a ningún gobierno hasta dentro del cementerio, que por lo menos por dignidad se quedasen en la puerta. Pero parece que se olvidaron que todo cambia. Parece que se olvidaron de la dinámica del tiempo. Parece que se olvidaron que nada es eterno, que ni la dictadura más férrea es eterna, que solo Dios es eterno. Lo demás todo cambia, hasta nuestras células también cambian. Y bueno, insólitamente han dejado de lado el tiempo. El peor criminal, el peor criminal. El peor criminal que puede ser atroz, feroz, repugnante en el momento de su crimen. Cuando está delante de un juez detenido, es un vencido, es un impotente, está indefenso, y a un indefenso no se lo humilla. Eso equivale a algo así como a patear a alguien que está en el piso. No, es peor, porque el que está en el piso muchas veces, un momento antes, le dio una trompada al que comete ese exceso y el otro actúa en emoción violenta. No, el juez lo hace fríamente. El juez que lo hace o que permite que suceda,
lo hace con frialdad, lo hace con cálculo. Y para colmo lo hace en un caso en que todos sabemos que la mano política, como cola del diablo, puede estar metida. Y pese a eso lo hace igual. Y su única disculpa es que se vio forzado. Yo no sé qué queda en el fondo de la conciencia de un juez que hace o que permite hacer esto. Esto es el fracaso total del derecho. Yo no sé qué piensa un juez que se basa en una jurisprudencia conforme a la cual cualquier exfuncionario, por el hecho de haber sido funcionario, puede ensuciar una investigación. Me pregunto si lo puede ensuciar cualquier exfuncionario. ¿No lo podrán ensuciar más los funcionarios en actividad? Y los jueces mismos no son funcionarios. Entonces, cuando hay denuncia contra funcionarios en actividad o contra jueces, ¿va a proceder de la misma manera? ¿Va a aplicar esa jurisprudencia? ¿Va a justificar una prisión preventiva? Con personas que se presentan ante todas las convocatorias, que van al tribunal cuando se los cita, y la va a realizar humillándolo, permitiendo que circule una filmación humillante, vejatoria, cuando le bastaba citarlo y decirle lo constituyo en detenido en la sede del juzgado. Creo que nos equivocamos en 1994. Creo que fallamos. No sé, por lo menos tengo la gran duda al respecto. Me gustaría conversarlo con el doctor Alfonsín, que lo incluyó en el Pacto de Olivos con la mejor de las intenciones, y con los que apoyamos esta forma de designación también con la mejor de las intenciones. Temor, miedo a perder el cargo por manejos políticos, a ser escrachados por el monopolio mediático corporativo, a ser victimizados por inventos publicitarios, por noticias falsas, por los manejos de Goebbels, hoy teorizados exitosamente por especialistas en campañas de difamaciones bien pagas. ¿Cómo puede hacer todo esto un ser humano? ¿No? Ya no pregunto un juez, un ser humano que se puede olvidar del tiempo, de la dinámica del tiempo, de que todo cambia. Y en medio de esto se siembra más miedo. Se quieren lodar a los jueces jubilados por cifras exorbitantes. Sí, cifras exorbitantes, es cierto. Cuando se trata de la única ley jubilatoria que hay, un juez que se quiere jubilar tiene que usar esa ley. Pero ¿a qué se deben las cifras exorbitantes? Sépalo la opinión pública. Se debe a los sueldos que se fija la Corte Suprema. Porque las jubilaciones están en proporción a esos sueldos. Son los sueldos exorbitantes de la Corte Suprema, de esa Corte Suprema del 2x1, de esa Corte Suprema que incumple tratados internacionales, no solo suscritos por la nación, sino incorporados a la Constitución Nacional, de esa Corte Suprema que no tiene tiempo para tratar la vergonzosa prisión política de Milagro Sala y de sus compañeros. A eso se deben los salarios exorbitantes, que yo no los necesito, me sobra con la mitad. Pero detrás de esto hay otra cosa que la opinión pública también tiene que saber. Y la denuncio en este momento. Lo que se quiere hacer, simple y sencillamente, es sembrar miedo entre los jueces a que se reforme la ley jubilatoria. Así mañana, para tener el derecho adquirido, todo el que tenga 60 años y un día se jubila. Quieren el desviejadero del Poder Judicial. Así se le producen vacantes en las que pueden nombrar a sus jueces dóciles. A los jueces propios que reclama el señor presidente de la República con una sinceridad antirrepublicana digna del mejor objetivo.
La única garantía de imparcialidad que hay en un poder judicial no es la imparcialidad de las personas. Las personas no somos imparciales porque las personas somos parte de la sociedad. La única garantía de imparcialidad institucional es el pluralismo dentro del poder judicial. Que haya jueces que tengan distintas cosmovisiones, distintas ideologías, que haya debate, que haya tensiones, que se discuta dentro del poder judicial. Esa es la garantía de imparcialidad. Y esa garantía de imparcialidad se acaba cuando hay persecución ideológica. Se acaba cuando se habla de depuraciones. Se acaba cuando se quieren producir vacantes para llenarlas con jueces dóciles. Se acaba cuando casi prácticamente se secuestró a un senador de la Nación para que no integre el Consejo a tiempo y poder someter a juicio político a un juez. Se acabó, argentinas, argentinos, ciudadanas, ciudadanos, se acabó la imparcialidad judicial. Hoy solo se quiere obediencia a los mandatos de la publicidad del Poder Ejecutivo. Estamos por otra parte ante la inminencia de una nueva violación frontal a la Constitución Nacional. Se quiere reducir el Ministerio Público a una oficina del Poder Ejecutivo. El ejercicio de la acción penal va a quedar en manos del Ejecutivo, que no solo decidirá a quién se persigue, sino mucho más a quién no se persigue. Quede esto claro. Esto se llama impunidad selectiva de la corrupción. Cuando hasta México, que fue el país que más abusó del Ministerio Público en manos del Poder Ejecutivo, hasta México, que tenía un Ministerio Público que era jefe de policía, dependía del Ejecutivo, lo removía cuando quería, era ministro de Justicia y ejercía la acción pública. Hoy México acaba de enmendar su Constitución para darle autonomía a su Ministerio Público. Y nosotros, inconstitucionalmente, marchamos a contramano de toda América Latina. Esto se llama hipócritamente lucha contra la corrupción. Los corruptores primero corrompen y luego usan a los corrompidos para alardear de impolutos, cuando tan delincuente por cohecho es el que ofrece como el que recibe, porque el cohecho es activo y pasivo. Los corruptores activos quieren manejar a los fiscales para garantizar su impunidad y seguir adelante con su campaña de antipolítica y sus negocios poco claros en refugios fiscales. Pero el caos institucional no se detiene. No se detiene allí. Parece no conocer límites. No se detiene frente a pretender que hay traición a la patria sin guerra, cuando nuestra Constitución define la traición a la patria y exige la guerra, claro. Nunca me enteré que nuestras Fuerzas Armadas se estuvieran preparando para invadir Irán. No. Se quiere desbaratar el derecho laboral, incluso las primarias conquistas centenarias. Se quiere volver a la vieja Corte Repeto, a la que se negó a tomar juramento a los jueces laborales, a la que declaró inconstitucional el aguinaldo, a la que en 1930, de paso, hizo la famosa acordada que legitimaba el poder del dictador más tragicómico del siglo pasado. Ese es el modelo al que se quiere volver. Se desprestigia y se estigmatiza el sindicalismo. Se lo amenaza en todas las formas imaginables para desbaratar a la fuerza del trabajo, para debilitarlas y dejarlas como decoración de una farsa democrática. Hay miedo en la sociedad. Tienen miedo los científicos a los que se le recortan presupuesto
y por poco se los manda de nuevo a lavar vajilla. Hay miedo en las universidades, a las que se les recorta presupuesto también. Y no solo eso, se persigue a sus rectores por impulso de un fiscal que usurpa indebidamente la función de la Auditoría General de la Nación. Tienen miedo los artistas, a quienes se les priva de oportunidades laborales si no son simpáticos al Ejecutivo o a sus monopolios mediáticos. Pero no admiten que esto se llame censura. No, esto no es censura. Dicen que esto no es censura, pero no digas lo que no nos gusta, porque te vas a quedar sin trabajo y además no vas a tener dónde decirlo. Tienen miedo los periodistas cuando pretenden apartarse del discurso único de los medios monopólicos, y más aún cuando destapan manejos no claros de funcionarios y parientes. Y cada vez van quedando menos los lugares donde puedan decir estas cosas. Se van reduciendo. Vamos llegando al discurso único, a la construcción única de realidad, propia de todo totalitarismo. Se empieza a hablar en voz baja en la calle, se mira para los costados. Da la impresión que estamos entrando todos en la clandestinidad. Pero el daño no se limita a todo esto. Esto pasa, repito que esto pasa porque, salvo Dios, nada es eterno. Todo pasa, y este mal momento también pasará, no lo dude nadie. El tiempo es impiedoso. Pero el daño sí puede ser difícil de revertir, tengamos cuidado nosotros. Por eso debemos reaccionar, basta de depresión, no sé, hagámonos picar por un tábano, pero depresión no, basta, acabemos. Ciudadanas, ciudadanos, es hora de resistencia y no hay resistencia con depresión. La resistencia se hace con ánimo positivo. Muchos colegas me preguntan si vale la pena enseñar derecho. Sí, hoy más que nunca debemos enseñar derecho, y mejor derecho. Enseñar que el derecho no es un método ni un conjunto de sofismas para legitimar y justificar o racionalizar cualquier cosa. No, el derecho es lucha. Es lucha. Es lucha, los derechos se consiguen luchando. No hay otra forma. Se consiguen así. En la lucha a veces se avanza y a veces se retrocede. Y mientras se avanza hay que empujar y cuando se retrocede hay que resistir. Esa es la lucha. Y le insisto, el derecho es lucha. Y como esto lo decía von Jhering, y como decía von Jhering también, hay un pequeño problema. Cuando el que goza de los derechos no luchó por conseguirlos, es como aquel vago que hereda la fortuna que no contribuyó a reunir y por ende la despilfarra. Cuidado, por eso tenemos que enseñar derecho. Es momento de enseñar y reafirmar más que nunca que el derecho es lucha y que estos disparates caóticos que degradan nuestro Estado de Derecho y nuestra calidad institucional ponen en peligro la fe en el derecho. Daña nuestra cultura jurídica que si bien es bastante nueva, sin embargo es parte de una tradición milenaria. Es momento de reafirmar la fe en el derecho, porque si se pierde la fe en el derecho, lo que queda es una lucha de poder despiadada y queda la violencia, y eso no lo podemos tolerar nunca. Tenemos que enseñar que lo que debe hacerse, se debe hacer. Sí,
pero conforme a la Constitución, conforme a la ley, conforme al respeto a la dignidad de la persona y conforme a la racionalidad republicana. Sí, así hay que hacerlo. Ciudadanas y ciudadanos, mañana, cuando todo esto pase como ha de pasar, yo no quiero, y creo que ninguno de nosotros quiere, ver a Macri descalzo, esposado, disfrazado y humillado en la televisión. No debemos tolerar eso. No debemos tolerarlo, porque eso sería el triunfo de ellos. Eso sería el triunfo del no derecho. Tenemos que pelear para que eso no pase. Nunca más tiene que pasar esto. Con nadie. Con nadie. Con ningún ser humano en la Argentina. No me importa que sea, no me importa qué función tenga, con ningún ser humano. Eso no lo puede tolerar nuestro derecho, no lo puede tolerar el derecho argentino, el derecho de nuestra nación. Y tampoco podemos tolerar que un juez se disculpe diciendo que lo coaccionan. Si lo coaccionan, tiene que resistir, para eso lo pusimos. Y si no puede resistir, que lo denuncie y en última instancia que se vaya diciéndolo. Argentinas y argentinos, en este momento y muchas veces tengo un sueño imposible. Sé que es imposible, pero lo imagino. Lo imagino porque me ayuda, me da fuerza. Tengo el sueño de que aquí, en este Congreso, podría tomar un café con algunos que no están, pero que sabían de la vieja política. Con Raúl Alfonsín, con Antonio Cafiero, con Carlos Aullero, con Arturo Jaureche, con muchos más. Me imagino charlando con esa gente que no hacía política televisiva. No hacía política televisiva, iba por los barrios. Hablaba en los clubes, hablaba en las plazas, boca a boca, persona a persona. Sueño con eso. Aprendamos eso. Retomemos esa política, la política del lenguaje, del habla. Para eso los seres humanos somos los animales que tenemos más desarrollado el lenguaje simbólico. Usémoslo. Usémoslo para la política personal, aunque nos cierren los espacios públicos, aunque nos cierren los espacios mediáticos. Hablemos de persona a persona, de ser humano a ser humano. Retomemos esa tradición. Hoy no estamos convocados para defender a tal o cual persona, partido, concepción ideológica, no. Sino para defender el espacio para discutir, el espacio para disputar entre nosotros y si quieren también para pelearnos, que también es una forma de relación social, siempre y cuando el que lo hace esté absolutamente convencido, acertado o errado, de que está haciendo lo mejor para el bien común. Ese es el espacio que tenemos que defender. Pero ese espacio es el del derecho, es el de la democracia, es el de las instituciones, es el del respeto al otro. Y eso es lo que está en peligro. Es el espacio mismo de la democracia plural. Creo que no nos reunimos ni convocamos aquí, interpreto el sentir de todos los que firmamos el documento. No nos hemos convocado para reunir 11 jugadores para hacer un equipo, no. Hemos convocado y queremos convocar a todos los equipos, pero para defender la cancha, para defender el estadio, para defender el césped en que tenemos que discutir y que debatir, ese césped democrático
que nos quieren llenar de pozos y de lodo. Muchas gracias. Vamos a pedirle por favor a los compañeros periodistas que si se pueden agachar un poquito, si son tan amables. Y también con ese mismo aplauso saludar a las madres y abuelas que nos están acompañando. A estos y a todas las organizaciones de derechos humanos, el aplauso también para ellos. Y darle la palabra a continuación a Estela Carlotto. Bueno, muy buenas tardes, queridas amigas y amigos. Estoy temblando después de estas palabras. Es un poco difícil expresar la fuerza que uno siente, cómo se renueva ese deseo de seguir luchando. Brevemente, quiero expresar antes que nada que soy una mujer muy mayor. Mis 87 años me permiten recordar una historia, porque nací con dictadura, me crió la dictadura, me educó la dictadura y la prensa monopólica, que siempre miente o calla. Y llegó el 24 de marzo del 76. Y ahí aprendí a ser partícipe del proceso de la historia. Y aprendí con mis hijos, militantes, opositores a esa dictadura, y con sus 30.000 compañeros. Y desde entonces estamos, las mujeres primero y todos después, cumpliendo 40 años de lucha para que no se repita ni en nuestro país ni en ningún lugar del mundo la historia de una dictadura feroz y genocida. Tenemos la democracia más larga de nuestra historia y queremos defenderla a ultranza. Por eso estos atropellos que fueron tan bien señalados por el doctor Zaffaroni nos están preocupando, no nos están abatiendo, nos están preocupando porque vemos el regreso de actos similares a tiempos que todavía la historia no ha resuelto. Porque estamos buscando los restos de los adultos y estamos buscando centenares de bebés que ya son adultos, hombres y mujeres que necesitan recuperar su identidad. Y por ser que en este periodo legal, no lícito que estamos viviendo, ver el retroceso en la justicia, el retroceso en los pregones de quienes acceden a cargos en el Parlamento o en otros espacios, donde se quiere borrar lo que pasó, se quiere ofender a los que hemos luchado con el pretexto de desprestigiarnos y de no permitir que por un mal acto de este gobierno, como fue el 2x1, llevemos miles de personas a la plaza en un minuto que nos acompañaron para la protesta y que conseguimos que se desistiera. Por supuesto, 40 años nos enseñaron a luchar, en paz, desde el amor y con la paciencia de leyes de impunidad y también de jueces corruptos.
Pero decir hoy que estos señores genocidas, que no se arrepienten, no confiesan sus delitos y volverían a hacerlo si fuera necesario, son pobres viejitos que deben estar en su domicilio, ahí tenemos que ver qué justicia tenemos para que esto no pase, porque la conspiración que van a tener en esa absurda detención que no cumplen porque la violan, pueda traer consecuencias nefastas, y no nos preocupa nuestra vida, ya somos muy grandes. Peinamos canas, caminamos con bastón, pero nos preocupa la juventud argentina, heroico grupo de gente que está presente, que trabaja, que milita, que combate y también en paz. Y los niños del futuro, nacer con el estigma de una injusticia permanente bien delineada desde todos los espacios del poder. No gustó nada cuando dije si pudimos con Videla vamos a poder con Macri. Pero es cierto, no es que hablemos de dictadura hoy, se votó y respetamos la Constitución. Pero cuántas cosas nos hacen acordar a esos tiempos donde exhibíamos carteles aparición con vida, y lo hemos tenido que hacer con Santiago Maldonado. Yo quiero decir que el señor Macri, presidente, es un empleado y se debe a responder al soberano, que es el pueblo. Se lo votó para que gobierne, para hacer el bien. Y en este camino, y creo que hoy estamos dando un puntapié muy importante para juntar voluntades, aunque tengamos diferencias, para revertir lo que nos espera y que lo están anunciando, de más pobreza, más muerte, más corrupción, más injusticia. Invito entonces, en nombre de mis compañeras de lucha, unirnos y que sea una realidad el conseguir justicia, tener memoria, saber la verdad y que sea una realidad el nunca más. Muchas gracias. Queremos también agradecer la presencia de Alberto Fernández, que lo invitamos, si quiere acercarse hasta aquí adelante, y darle la palabra, mientras tanto, a Horacio González. Amigas y amigos, compañeros, vivimos una hora crucial en la Argentina. Son tiempos sombríos. Hay un diccionario de agravios. La palabra república ha sido transformada en el concepto de flexibilidad laboral. La palabra pluralismo se conjuga ahora con el verbo prisión preventiva. Valores trascendentes que creíamos que discusiones mediante ámbitos donde la democracia permitía la vibración de palabras contrapuestas pero constructivas, ha sido reemplazada por un sistema silencioso, coercitivo y contundente de acciones que prometen felicidad y traman la venganza. Es una situación que solicita transitar por las fronteras de lo intolerable. Como se ha descrito muy bien aquí por el doctor Zaffaroni, la justicia cruje. Fórmulas de la Constitución que parecían instauradas de un modo por el cual citar a la Constitución se convertía en una frase digna,
La Constitución hoy rechina por dentro. La Constitución hoy es paralela a un peritaje, una suma de peritajes, una suma de sospechosos peritajes, sustituye la palabra constitucional. Hay un problema con las palabras en la Argentina. Hay un problema que comienza por las palabras y termina por profundizar la pobreza en el mismo acto en que dice que quieren conjurarla. Hay un trastocamiento de los sentidos de la acción política y nunca había pasado hasta entonces en el dominio de la acción donde se definían con orgullo las cosas que se hacían. Las identidades políticas estaban sometidas al previo examen de conciencia de cada uno que creía tenerla con dignidad. Esto ha sucumbido. Estamos en un momento diferente de la historia argentina, porque esa diferencia la marca el hecho de que la propia historia está bajo consulta de demolición. Se consulta la historia argentina para demolerla, para sustituirla, para ignorarla, para olvidarla, para regocijarse de que es un mundo de desplazados, de muertos, de olvidados o de masacrados. ¿Cómo nos vamos a olvidar nosotros de todos esos nombres? Si una república o una nación no es más que un cimiento donde está estable, aunque susurrando a veces y a veces silenciosa, la gran operación de la memoria. La vida que están constituyendo ya no es más la vida en común, es la vida olvidadiza que sustituye tramas democráticas por tramas meritocráticas, tramas de la acción científica, tramas de la acción del conocimiento por abstractas sociedades del conocimiento donde dominan tecnocracias abstractas a partir de las cuales los que dan órdenes no los conocemos. Las órdenes se reciben a través de los canales del miedo, de los canales de la coerción y de los canales de la imposición. Fuerzas populares que transitaron el siglo XX con sus largas marchas por las avenidas de todas las ciudades del país, también están solicitadas para ser mandadas en fila hacia el cadalso. Los importantes partidos políticos populares del siglo XX argentino están siendo reclamados de forma sacrificial. Están siendo reclamados para que den sus gritos de agonía en un tremebundo estertor donde se escucha casi inaudible el gemido de Viva Macri. Pero no son todos los radicales, ni son todos los peronistas. Pero hay que decir algo en relación al modo por el cual hay un gobernador radical que deshonrando tradiciones establecidas, cantadas, sentidas, sostenidas en banderas, en grandes escritos, los traicionan meticulosamente, con pseudoleyes, las llaman así, pero en un país que casi está al borde de ya no tener ley, son decisiones arbitrarias de un Estado que ya no concibe el derecho como salvaguarda, sino que es un Estado de excepción o un país sin Estado de Derecho. Esa es la gravedad que estamos atravesando. Y si hablé de la gran tradición radical que están también aniquilando, con la fuerza voluntaria de muchos que la integran y con la dignidad de los que no aceptan las horcas caudinas de pasar a llamarse de otro modo, también en los días que transcurren, en los aciagos días que transcurren, vimos que algunas personas que se denominan peronistas aceptan en Nueva York que el presidente los llame borrachos. Eso significa un cambio tremendo, significativo, doloroso, en el vocabulario argentino, en las tradiciones políticas argentinas, en el modo en que nos llamamos, en los nombres que tenemos. Hasta ese punto nos vulneran. Cuando se vulnera el nombre, se vulneran también derechos. Y al vulnerar derechos, ya no piensan en que haya un sujeto histórico llamado clase trabajadora. Son personas que hacen méritos pasivamente, angustiosamente, para esperar ser llamados a lugares donde simplemente harán las filas de ser considerados una serie numérica, donde las horas de trabajo formarán parte de bolsas o de convenios que ni recuerdo ahora cómo los llaman, bancos de horas.
El banco de horas es una metáfora muy significativa del modo en que el capitalismo financiero, a través del macrismo, está tratando a la Argentina, a sus partidos populares, incluso aunque no lo adviertan, a los partidos de izquierda, en esta alianza comunicacional, jurídica, policial, y política, que lo sostiene, caso único en la historia del país, donde se marcha con cara de felicidad hacia un modo novedoso de totalitarismo, se están masacrando las vidas laborales. Y también ahí hay que hablar de dignidad. Hay que interrogar a los dirigentes sindicales de las tradiciones sindicales argentinas, cuya fundación tuvo muchos nombres: anarquistas, socialistas, comunistas, peronistas, radicales. De eso está compuesto esa masilla llena de ignición que compone el movimiento obrero. También está siendo abotagada, cancelada, cuestionada. Y también muchas veces se nos ocurre que bajo la mirada feliz de quienes conducen los destinos de la CGT. Esto no puede ser. Es un momento de alerta hacia las personas que tienen altas responsabilidades, que aunque no estemos de acuerdo con ellas, les pedimos que designen este momento, no como un mero momento donde se discuten paritarias de una manera normal. Se discute la existencia misma de si va a haber paritarias en la Argentina en el futuro, y si va a haber clase obrera en la Argentina en el futuro, y si va a haber trabajo digno en la Argentina en el futuro, y no simplemente servicios que se prestan desde un banco de horas. La clase trabajadora argentina no debe aceptar un banco de horas. La idea de un banco es lo que preside el pensamiento político de estas personas, que son felices cuando fotografían a un funcionario en medias. La fotografía de las medias de un funcionario pasa a ser el emblema ruinoso de lo que antes habían llamado república, ayer nomás. ¿Qué democracia puede haber en estas condiciones cuando la persona, sujeto de derechos, sujeto a ser defendido en sus derechos y sujeto a ser penado si cometió algún acto que el derecho en su dignidad designe como tal, como digno de una pena? ¿Qué se puede esperar si esas personas son convertidas en un banco de medias? En un banco de medias fotografiadas, en unas medias que circulan por toda la televisión, concentrada a modo de convertir a las personas en vástagos de una disminución del ser como fórmula para la sumisión y para la servidumbre. Así podemos definir este gobierno. Por eso, en esta crucial hora argentina, es preciso que las fuerzas políticas democráticas de las grandes tradiciones argentinas, peronismo, radicalismo, socialismo, comunismo, voy a mencionar todas, o no menciono todas porque sabemos que todas fueron otra cosa. Este país es otro país. Ese otro país, cuando tantas veces se dijo que había otra Argentina posible, otros países posibles, son nuestras consignas que pasaron a otro lugar. Se les pretende dar una vuelta de página que suena como un masazo, como en los programas de televisión donde cuando hay que reírse se escucha un ruido de fondo cuando alguna persona dice algo que merece la ironía, que merece el vasallaje o que merece la burla. El aparato cultural argentino está sometido a una especie de burla vejatoria por parte de los grandes medios de comunicación. Todos estamos disponibles para esa burla, todos podemos ser sujetos de una incautación de nuestra experiencia política, de una confiscación de nuestro espíritu, de una masacre de nuestra capacidad colectiva de asociarnos, intelectuales, trabajadores, maestros, maestras, trabajadores de todos los oficios, científicos. A partir de ahí crecerá la semilla de un gran frente social y político en la Argentina, tenga el nombre que tenga, porque son momentos abismales para el país, son momentos abismales para la patria de los argentinos. El mismo nombre de Argentina está bajo cuestión. La propia moneda nacional, con sus insignias y sus simbolismos, es una moneda, sí, pero es una memoria de la vida argentina con todas sus contradicciones. Queremos tener una vida argentina contradictoria para luchar lo que nos parezca mejor dentro de ese ámbito de contradicciones. Esto no será posible porque estamos bajo un cautiverio de decisores empresariales,
que ignoran absolutamente la historia nacional y que son iletrados, quizá no en materias de papeles invisibles que circulan por paraísos fiscales. Ahí lo saben todo, pero son iletrados en historia nacional. Bueno, queridos compañeros y compañeras, termino acá mis palabras agradeciendo esta invitación. Hay compañeros de la vida política argentina que mantienen la dignidad de las fuerzas populares argentinas que he mencionado, están aquí presentes. Basta que haya uno para que la historia argentina mantenga su memoria. Y aquí hay muchos dirigentes sindicales que mantienen su dignidad, diputados y diputadas que hacen lo mismo. Quizá podemos imaginar que somos pocos. No somos pocos. No solo no somos pocos. Espiritualmente, desde el punto de vista de la conciencia crítica, somos una mayoría absoluta. Reconstituirla en los hechos, reconstituir fácticamente una mayoría, que es una mayoría que está en la imaginación pública, exige indagar en nosotros mismos los momentos de servidumbre a los que nos someten y hacer un gran llamado a los trabajadores argentinos. Eso nos corresponde también a nosotros, pero en primer lugar dirigimos un llamado de atención a la dirigencia gremial argentina que ocupa las históricas siglas de la CGT. No puede ser que estén en cabildeos permanentes. Lo resolvió más fácil el cabildo el 25 de mayo de 1810. ¿No se dan cuenta qué significan estas leyes laborales? ¿No se dan cuenta cómo se enlaza la reforma laboral con todas las demás reformas que están en curso, la reforma judicial, el estatuto privilegiado que tienen los medios de comunicación concentrado? Todas estas reformas son reformulaciones del viejo legado nacional que es preciso reconstituir. Por eso somos muchos. Esta reconstitución, en el ser muchos, significa que hay una resistencia democrática de por medio y no nos tiene que asustar este concepto. No es una resistencia que no tiene la sabiduría de su propia autocontención respecto a las fuerzas que contiene. Tiene mucha fuerza y sabe autocontenerla porque es la resistencia, palabra de la memoria pública argentina también, que actúa en nombre de la democracia para fortalecerla, fortificarla y ocuparla con los mejores designios inscriptos en la historia nacional. Muchas gracias. Para cerrar, invitamos a Mempo Giardinelli. Bueno, después de estas impactantes alocuciones de los compañeros de mesa y de esta convocatoria, yo creo que ha quedado muy clara en la exposición del doctor Zaffaroni, el desquicio jurídico en que está sumida hoy la República Argentina, y desquicio jurídico que quizá no nos dimos cuenta, apenas comenzó este gobierno con la detención de Milagro Sala. Ahí empieza este desquicio, que muchos posiblemente pensamos que era algo, hasta que era una venganza de un gobernador mediocre, pero era más que eso. Y se está demostrando que es una política de Estado que estos tipos vienen a implementar. Frente a eso, tenemos por el otro lado la gigantesca, monumental presencia, influencia mediática que ha logrado, y tenemos que admitirlo, ha logrado instalar el triunfo de la antipolítica en la Argentina. Yo estoy de pensar, y creo que muchos de nosotros y nosotras pensando cómo es posible que los sectores más carenciados, que los trabajadores sin trabajo, que los sectores más jodidos de la Argentina voten a estos canallas. Y la razón es que han logrado imponer la antipolítica. Yo recorro el país y hablo con muchísima gente de los sectores y de los estratos más postergados de la República. Y me sorprendo día a día de lo que ellos han votado. Y me doy cuenta en el debate, en la discusión
paciente y serena y tranquila como tenemos que ser, me doy cuenta de que en realidad vamos a tener que luchar contra la antipolítica. Y ese es un libreto que nosotros no conocíamos, o que de alguna manera lo menospreciábamos porque existía y eran pequeños sectores. Hoy ese discurso ha llegado, ha aprendido, ha hecho carne en los sectores más postergados de la Argentina, los más lastimados incluso por su propio voto. Y esta es una de las grandes paradojas, porque la Argentina, además, en 34 años, hemos construido una democracia, como decimos en el documento, con más o con menos, con déficit, pero es una democracia que nos ha permitido una vida de mucha recuperación en muchos sentidos en la Argentina. La Argentina venía de una carnicería jurídica, moral, de atropello e incluso carnicería de vidas. Y nosotras nos recuperamos de eso. Entonces ahora esto es más que esto es un tropiezo feroz que requiere conciencia, serenidad, ser nosotros los verdaderos protectores y garantes de la paz, porque estos tipos son violentos y vienen con violencia y vienen a generar violencia porque solo con violencia se van a poder sostener. Ellos lo saben. Y al que no lo sabe se lo va a decir a alguno de sus asesores genocidas, que los tienen y los están liberando. Entonces, frente a eso, yo creo que ese umbral democrático tenemos nosotros que empezar a generar un sueño, a generar una nueva manera de saltar, y que desdichadamente la historia nos sirve como enseñanza, pero no como la acción, porque tenemos que tener acciones novedosas, acciones nuevas. Estamos gobernados por mafias, y hay que decirlo. Hay una mafia judicial, hay una mafia de ejecutivos y del poder ejecutivo, que son ejecutivos de negocios. Hay una mafia de las corporaciones, de muchas corporaciones muy poderosas. Hay una invisibilización de la tierra. El territorio argentino parece que no es de nadie, no existe como la Constitución. Son vocablos que en realidad no han aprendido, no están en la escuela, no están en la familia, no están en la vida cotidiana. Bueno, esto nos va a llevar a un trabajo enorme, porque además las mafias están ahora en el poder a través de los Panama Papers y los Paradise Papers. Entonces, algunos pensamos que es hora de ir amasando una confluencia, algunos decimos la confluencia nacional y popular, como los grandes ríos de llanura que se nutren de los arroyos que van llegando y que van formando ese caudal macizo. Y vamos a tener que hacerlo, como bien decían los compañeros, y es cierto. Vamos a tener que hacerlo con lo mejor del radicalismo, del socialismo, del comunismo, del peronismo, porque la cuestión en la Argentina hoy ya no es peronistas radicales o izquierdas, o más izquierda o menos izquierda, es pueblo versus oligarquía, y esta oligarquía es mafiosa. Y lo que a mí me genera esperanza es que cada uno de nosotros, y también las compañeras que firmaron y que hoy no han podido estar, en cada una de nuestras actividades y en cada uno de nuestros accionares políticos, algunos más individuales, pero todos pertenecemos a distintas formas de colectivos. Todos nos nutrimos de compañeros y compañeras con los que vamos de alguna manera remontando esta corriente, que a lo mejor va a durar un tiempo, pero a lo mejor no tanto. Siempre hay un futuro y el futuro siempre puede ser mejor. Y como bien decía Raúl, nada es para siempre, nada es para siempre. Tan nada es para siempre que muchos creímos que era para siempre y ahora vemos que no lo fue. Entonces la confluencia significa recuperar un sueño,
volver a creer en la utopía, y esto tenemos que darle a los chicos y las chicas. Tenemos que enseñarles primero lo que es una utopía y después trabajar con ellos una utopía posible, y es perfectamente posible. Con los compañeros docentes, con padres y madres de todo el país, créanme, no me arrogo la representación del país del interior, pero soy de él, vengo de él, lo recorro permanentemente, he estado en 7 provincias en el último mes. Y yo veo que hay esta necesidad, esta posibilidad está. Y esta posibilidad está porque hay un anhelo, hay una necesidad también en los chicos. También en los chicos, en los que algunos estamos trabajando para celebrar dignamente el año que viene el centenario de la reforma universitaria, que pertenece al pueblo argentino y a sus mejores tradiciones, y no a estos canallas entregados. Entonces, ese país libre, democrático, inclusivo, independiente, soberano, es un país en el que vamos a tener que recuperarnos territorialmente para que el patrimonio que es el territorio argentino sea de todos los argentinos y argentinas en superficie y en subsuelo. Hoy no lo es. Y vamos a tener que recuperarnos en aspectos tan sencillos como que alguna vez tendremos una nueva Constitución Nacional, como venimos impulsando en el colectivo que yo integro. Ni siquiera una reforma, una nueva Constitución Nacional completa, que empiece diciendo, por ejemplo, que la salud, la educación y la previsión social son funciones indelegables, irrenunciables, intransferibles e innegociables del Estado argentino y del pueblo argentino. Y una Constitución Nacional en la que acabemos con el mandato que tenemos incorporado por generaciones. Los argentinos, el pueblo argentino, no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. ¿Por qué no? Si nos pasamos deliberando, si nos apasiona nuestra patria y nuestras representaciones permanentemente nos traicionan generación tras generación. No todas, que siempre tienen honrosísimas excepciones, pero es que no tienen que ser las excepciones. Y esto es gravísimo para la República. Restaurar estas y muchas otras cosas es el sueño, esta es la utopía. Entonces, frente a las mafias y frente al triunfo momentáneo de la antipolítica, tenemos una tarea enorme por delante. Enorme y apasionante. Es apasionante. Yo celebro cuando lo escucho a Horacio y cuando tiene esas recuperaciones de la historia. En cada conversación que tengo con Horacio aparece Mariano Moreno y aparece Manuel Belgrano, aparece lo mejor de nuestra historia. No porque seamos viejos nostálgicos, sino porque ahí está la verdadera patria y no la de los falsos próceres del siglo XIX que inventaron un país en el que el territorio era de ellos. Y termino acá, compañeros. Lo que quiero decir es que estamos en un momento de pesimismo generalizado. Las pelotas con el pesimismo, compañeros. Las pelotas con el pesimismo. Los vamos a sacar a estos tipos. Les vamos a ganar con paz, porque la paz es nuestra. Muchas gracias. Vamos a pedirle, por favor, a los compañeros de prensa que, por un tema que hay que entregar el salón, hagan las notas afuera, pero sí nos gustaría cerrar entonando las estrofas del himno nacional argentino. Oír mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Oír el ruido de rotas cadenas